Segunda de Corintios capítulo 5. Vamos a hacer un ejercicio y es de lo que solían hacer tradicionalmente en la iglesia primitiva y de hecho en el Antiguo Testamento, y era leer la Biblia, sí, recordarla al pueblo de Dios y también aprender sobre ella. Entonces hoy vamos a leer varios versículos. Les adelanto que vamos a estar leyendo bastante y también vamos a estar meditando en ellos. Segunda de Corintios 5, desde el versículo 6 hasta el versículo 20. Yo lo voy a leer en la versión tradicional, en la Reina Valera. Segunda de Corintios 5, del 6 al 20. Segunda de Corintios 5, del 6 al 20. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Vamos a hablar primero del contexto de este pasaje. Esta es la segunda carta de Pablo a la iglesia de Corinto. En la primera carta, Pablo les escribe a ellos sobre diferentes problemas que estaban teniendo en la iglesia, específicamente problemas de la parte conductual, o sea, de cómo estaban viviendo, de cómo se estaban comportando los corintios. Entonces, en la primera carta, o sea, primera de Corintios, Pablo les habla haciéndoles como una especie de corrección de la conducta, de la forma en la que ellos estaban viviendo. Habían algunas divisiones entre ellos en la misma iglesia, entonces Pablo les escribe sobre esto. Y también en la primera carta a los Corintios les escribe aclarándole algunas cosas que varios de ellos les habían preguntado en cartas anteriores. ¿Y por qué lo menciono? Porque en la segunda carta de Corintios, esta iglesia hace caso de esa exhortación de Pablo, y en la segunda carta de Corintios se puede ver cómo Pablo se goza porque la iglesia le hizo caso, ¿sí? Obedeció y ajustó en gran manera su camino. Pero además comenzaron a surgir otros nuevos inconvenientes, y es que comenzaron a levantarse falsos apóstoles que no solamente criticaban de una forma directa a Pablo, sino que estaban comenzando a enseñar falsas doctrinas. Y parte de lo que hace Pablo con la segunda carta a los Corintios es también confrontar directamente a los falsos apóstoles y abordar muchos otros temas, reafirmando la iglesia en las verdades, en la fe, en el evangelio, en la salvación, justamente para que, como había un entorno también tan hostil
y se estaban levantando esos falsos apóstoles para que la iglesia recordara esas raíces de la fe, esos fundamentos. Y justamente este pasaje, lo que vamos a hablar hoy, está reafirmando el Evangelio, la fe, la vida nueva y muchos aspectos relacionados con esa vida futura que Dios nos va a regalar cuando Él venga por nosotros. Entonces, en los primeros 5 versículos de este capítulo, o sea, los que no leímos, los versículos del 1 al 5, están hablando de ese anhelo que como hijos de Dios tenemos, de ya no estar más en este cuerpo terrenal, sino de hacer parte del reino de los cielos con ese cuerpo celestial que Dios nos da. Entonces Pablo en esos primeros versículos comienza diciendo, o no diciendo, sino expresando en mis palabras que es lo ideal, sí, o sea, lo que nosotros buscamos. Ojalá dejáramos rápido este cuerpo imperfecto y pasáramos rápido a tener ese cuerpo celestial del que nos habla la Biblia. Resulta que mientras un creyente viva aquí en la tierra, según lo que Pablo nos enseña aquí ya yendo al versículo 6, estará alejado de la plenitud de la presencia de Dios. Miren que el 6 nos dice, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Eso no significa que Dios está lejos de nosotros, no significa que por estar aquí en la tierra Dios no está con nosotros, no es lo que significa. Significa que mientras estamos en este cuerpo terrenal, no disfrutamos esa plenitud al 100 de Dios como Él se nos va a revelar en esos cielos cuando ya estemos con Él. Todavía nosotros desconocemos muchas cosas de Dios. Dios nos ha dejado muchos misterios todavía en su palabra, nos ha revelado también muchas cosas, pero se va a manifestar a plenitud en ese reino de los cielos cuando nosotros estemos con Él. Entonces por eso Pablo en el versículo 6 lo expresa de esa manera, que mientras estamos en este cuerpo estamos ausentes del Señor. Él lo expresa de esa manera para dar ese énfasis en ese anhelo de estar en esa casa celestial, en ese hogar celestial y poder estar con el Señor de una forma física, de una forma, si ya más presencial, por llamarlo de alguna manera. Ustedes saben que diferentes libros como el Apocalipsis nos describe a Jesús con un cuerpo físico, ¿cierto? Ahorita nosotros no lo vemos, pero llegaremos a ese reino de los cielos, se cumplirán todas las profecías y miraremos a un Jesús como nos lo describe Apocalipsis, con unas características muy particulares. Y también nos habla la Biblia que nosotros mismos vamos a ser renovados y vamos a tener un cuerpo que la Biblia misma llama como glorioso, muy diferente al cuerpo que tenemos hoy en día. Entonces, cuando Pablo nos habla aquí de esto es visualizando ese futuro que nos espera, deseando estar allí con el Señor Jesús, como diríamos aquí, face to face, compartir con Él, con un cuerpo totalmente renovado sin las imperfecciones de las cuales hoy en día sufrimos. Y él en el 7 luego dice, porque por fe andamos, no por vista. Resulta que hoy en día nosotros tenemos una esperanza, ¿cierto? No lo vemos ni ese Jesús físicamente hablando, ni vemos ese futuro reino de Dios, ni vemos el reino de los cielos, ni esos otros espacios espirituales de los que nos habla la Biblia, pero por fe lo creemos, porque andamos por fe y no por vista. Y esa es nuestra esperanza, ¿sí? Un Señor que nos ha dado unas promesas, un Dios que no miente, un Dios que es verdadero y que podemos creer y atesorar esto en el corazón porque Él lo dijo y va a suceder. Pablo creía con sinceridad que el cielo es un lugar mejor que la tierra. En el 8 él nos dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Él entiende que esos cielos son mejores que la tierra y por eso pues estaba anhelando ese lugar. Y qué bueno que hoy nosotros también nos preguntáramos qué tan cómodos nos sentimos aquí en la tierra, ¿cierto? Qué tan cómodos nos sentimos con nuestro trabajo, con nuestra familia y con diferentes cosas. Es muy cierto que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una misión, un propósito, muchas cosas que hacer aquí en la tierra y muchas que le glorifican a Él.
Pero aún por encima de todo eso bueno que pudiéramos hacer y de todo el servicio que le pudiéramos prestar a Dios y de todo lo que pudiéramos evangelizar y ganar almas para Cristo, de todo lo que le pudiéramos servir a nuestra propia familia o de todo lo que nuestro trabajo pudiéramos estar haciendo bien en beneficio de los demás o para crecimiento de la empresa o para el bien común, etcétera. Aún por encima de todo eso, nuestro anhelo más profundo en el corazón debería estar puesto en el reino de los cielos, porque esa es nuestra verdadera casa, es nuestro verdadero hogar, el lugar en donde Jesús dijo, voy a prepararles morada porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es como cuando nosotros salimos del país para hacer algo temporal y luego queremos volver. De pronto les ha pasado que ustedes se toman unas vacaciones, salen de la ciudad y ya pasa una semana, como que chévere, 2 semanas, ya 3 semanas y uno como que va extrañando la comida, la familia, los amigos, ya un mes, ¿cierto? Un poquito más de tiempo y ya te quieres regresar, porque sabes que estás allí de forma temporal, no es tu lugar permanente. Y la Biblia nos llama que somos peregrinos de este mundo. Realmente aquí estamos de paso solamente, de visita. Entonces no nos podemos amañar tanto acá, de tal manera que amemos más este mundo que el mundo venidero que Dios nos está preparando. En el 9 Pablo nos dice, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Él entiende que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que estemos aquí, presentes en la tierra o ausentes, nuestro objetivo es agradarle a Dios. Y resulta que esta palabra de procuramos viene de una palabra griega que significa amar lo honorable. Eso es lo que significa la palabra procurar. Ustedes saben que la Biblia en sus idiomas originales, cuando se traduce al español, pues se hace el mejor esfuerzo para darle a cada palabra su significado, pero aún quedan cosas que no capturan por completo la esencia y eso es natural en las traducciones, ¿cierto? Pero esta palabra particularmente significa amar lo honorable. Entonces él estaba enfatizando en que cada uno de nosotros debería amar y tener en sumo valor, considerar como algo agradable, honorable, el buscar agradar a Dios en todo, es decir, esforzarnos por la excelencia, por el crecimiento espiritual y por todo lo que le agrada a Dios. No como algo que debiéramos hacer para ganarnos la salvación, ya sabemos todos que no es así, sino como un resultado en gratitud a Dios, una ofrenda de amor a Él frente a todo lo que Él ya ha hecho para nosotros. Entonces Pablo enfatiza en eso. Qué bueno que podamos poner nuestra vista en lo agradable a Dios. Esa debería ser nuestra meta suprema, ¿sí? Glorificar a Dios. Y conocemos un pasaje también bastante conocido, valga la redundancia, que nos dice que sea que comamos o que bebamos, debemos darle la gloria a Dios en todo, debemos glorificar a Dios en todo. Esa debería ser nuestra meta suprema, esforzarnos por nuestro crecimiento espiritual, esforzarnos por agradarle al Señor. En el 10 nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Estamos siguiendo el pasaje central, ¿cierto? Segunda de Corintios 5, ahorita vamos en el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Miren que aquí Pablo con todos nosotros se refiere a los hijos de Dios, ¿cierto? Estaba refiriéndose aquí de hecho a la iglesia, pero se puede extender como algo aplicable a todos los hijos de Dios o creyentes verdaderos. Y esa debe ser también una de las cosas a tener en el radar, que un día nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Y aquí también hay algo súper chévere para aprender y también como de alguna manera un poco tranquilizador, porque podemos leer esto pensando en que, como habla de un tribunal, comparecer ante Cristo, dice para recibir según lo que haya hecho, sea bueno o malo, de pronto pensamos que puede haber como cierta posibilidad de que lleguemos allá y que el Señor nos diga, no, usted se queda.
Pero les voy a contar un poquito este tribunal a qué hace referencia. De nuevo, volviendo a las palabras, a los términos originales, la palabra griega que se traduce como tribunal hace referencia a una plataforma elevada en la que se colocaban los atletas victoriosos. Corinto era una ciudad griega y todos sabemos que Grecia era bastante conocida por todo el tema deportivo, de competencias y demás. Entonces Corinto tenía una plataforma en la que cuando se hacían las competencias de atletismo, en esa plataforma le daban coronas a los victoriosos, ¿sí? Se repartían galardones allí. Entonces Pablo utiliza esa palabra para que ellos entendieran que era como esa plataforma de atletismo cuando estaba el podio de los que ganaban y a ellos los reconocían, los premiaban. Entonces ese tribunal no es una referencia a un tribunal de juicio para nosotros como hijos de Dios, donde nos vamos a presentar allí y Él nos va a decir, no, pues usted no pasa, usted se va para el infierno o para un lugar de castigo. No, porque recuerden que aquí Pablo se está refiriendo a los hijos de Dios. Entonces, este tribunal, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a ese lugar donde Cristo se va a sentar a evaluar la vida de cada creyente. Él sí nos va a evaluar por todas nuestras obras y está en la palabra de Dios, ¿cierto? Aún por las palabras, por las cosas que hacemos, por todo. Pero cuando somos hijos de Dios genuinos, cuando hemos nacido de nuevo aquí en la tierra, la salvación no la perdemos. Entonces, en ese tribunal, Él nos va a reconocer o no, dependiendo de lo que nosotros hayamos hecho aquí en la tierra. Entonces, no vamos a comparecer para saber o para evaluarnos respecto al pecado, sino respecto a esa forma en la que invertimos nuestro tiempo, a lo que hicimos aquí que fue más o menos edificante para nosotros, etcétera. Vamos a leer por favor Isaías 43, 25 para complementar lo que estamos hablando sin perder nuestro pasaje de 2 de Corintios 5, por favor. Isaías 43, 25. Dice así: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y es hermoso, ¿cierto? Hay otro pasaje que me gusta mucho también del Antiguo Testamento, no lo tengo en la memoria, pero dice que Dios tirará nuestros pecados al fondo del mar y no se acordará también de ellos. Y es muy bonito porque ustedes saben que de las cosas menos exploradas de la tierra por el hombre es el océano, el mar, porque sus profundidades son tan impresionantes que la presión del agua daña todo y es muy difícil estudiar ya a ciertos niveles de profundidad. Entonces, el Señor dice es como que voy a tirar sus pecados allá donde nadie puede ir y ya no me voy a acordar de ellos. Y aquí en Isaías 43, 25 es justo lo que dice, borro tus rebeliones por amor de mí mismo, ¿sí? Y no me acordaré de tus pecados. Entonces el Señor no se contradice. Entonces en ese tribunal Él no nos va a sacar el listado de pecados porque ya ha dicho que se ha olvidado de ellos y esa salvación que Él nos da, pues Él nos la regala. Pero sí nos va a reconocer o no por el tipo de actividades que hayamos hecho aquí en la tierra respecto a aquellas que tienen un valor eterno versus las que no lo tienen, ¿sí? Y también la forma en la que nosotros invertimos nuestro tiempo más para el reino de Dios o de pronto desafortunadamente no tanto así, sino más para cosas meramente terrenales. Y es que nosotros hoy en día no deberíamos de estar tan preocupados como por aquello que es bueno o malo, porque en la Biblia ya Dios nos lo muestra de muchas formas, ¿no? Tenemos los mandamientos, tenemos muchas instrucciones que Él nos da en su palabra, y cuando comenzamos a acercarnos a Dios, pues eso lo tenemos que tener muy claro, sí. Pero cuando ya llevamos nuestro proceso con Dios, qué bueno que pensáramos un poquito más allá de eso y es, bueno, esto me conviene o no me conviene, sí, cambiar un poco el chip y pensar, bueno, ya sé lo que es bueno y es malo, ahora esto, aunque es
bueno, entre comillas, aunque todo lo puedo hacer o todo me es lícito, como dice la Biblia, realmente me conviene a mí, me edifica, realmente me hace bien, me lleva a acercarme más a Dios, o es una situación en donde de pronto puedo estar en peligro de pecar, de fallarle a Dios. Si ya llevamos tiempo de conocer al Señor, deberíamos de preguntar, ¿esto fortalece más mi carácter? ¿Realmente me edifica? ¿Me ayuda a ser más puro? ¿Me asemeja al carácter de Cristo? ¿Me ayuda a ser más santo, más fiel a Dios, más puro? ¿O de pronto no? ¿Sí? Y ahí Dios nos habla y nos direcciona. Entonces, cuando estemos allí con el Señor en ese tribunal de Cristo, pues dependiendo también de la forma en la que hayamos llevado nuestra vida, Él o nos reconocerá o no, ¿cierto? Pero no es un tribunal para decirnos, no, usted se va para el infierno, no, porque ya hemos nacido de forma genuina y aquí estamos hablando de hijos de Dios. Entonces, todo lo que nosotros hacemos con este cuerpo terrenal tiene repercusiones eternas y a veces uno no lo alcanza a dimensionar, pero el hecho de que de pronto usted, no sé, esté en un viaje largo y al lado se le siente una persona y usted le comparta el Señor, y si usted está habituado a hacerlo, de pronto le va a parecer como algo normal y hasta se le olvida de pronto ya cuando se baja del bus. Pero ese pequeño acto tiene un impacto en la eternidad. Aún la forma en la que nosotros hoy en día invertimos nuestro tiempo o nuestro dinero. Ese tipo de cosas van a tener un impacto porque eso va a reflejar a la vez lo que está en mi corazón. La forma en la que yo invierto mi tiempo dice sin palabras a lo que yo más le doy prioridad. O la forma en la que yo gasto mi dinero también. Cosas como tan sencillas como eso, ¿sí? Si estoy reconociendo a Dios como mi prioridad número uno y lo estoy honrando con mis bienes, eso también está demostrando desde mi corazón que Él tiene una importancia en mi vida, en esa área y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, qué bueno que podamos invertir nuestro tiempo, nuestra vida, en lo que más tenga valor para la eternidad. Recordemos que no somos de este mundo. No podemos cosechar o más bien almacenar tesoros o guardar monedas, como decía Jesús, para este tiempo. Porque recuerdan lo que pasa con esos tesoros, ¿cierto? Viene el ladrón o el hollín y se dañan. O la polilla. Entonces, qué bueno que nos enfocáramos en vivir nuestra vida de forma sabia y tomar decisiones que pensemos que vayan a impactar en la eternidad. Sí, aún desde lo más sencillo, desde la forma en la que trabajamos, desde la forma en la que servimos a los demás, desde la forma en la que cuidamos de nuestros seres queridos, porque en realidad estamos aquí para glorificar a Dios en todo y en todo nosotros podemos colocarle como esa perspectiva de eternidad, que a veces se nos olvida a nosotros en el corre-corre y en el día a día, no es pensar cómo esto que yo voy a hacer impacta a las personas, cómo esto genera bien para los demás, cómo esto glorifica a Dios, cómo a través de esto los demás pueden ver a Cristo en mí. Cuando estoy con mi equipo de trabajo haciendo un paréntesis, les suelo decir a los chicos, piensen en lo que cuando ustedes implementen esta solución, esto va a generar en nuestros clientes y en los usuarios de esos clientes. O sea, no pensemos de pronto allí en el código de programación que voy a escribir, porque si uno se queda solamente como en esa visual chiquitica y pierdes como el foco grande, te desenfocas o te aburres o no le hayas sentido a la vida o a las cosas. Entonces yo les digo, no pienses en esa línea de código, piensa en esos 500 usuarios que van a usar la plataforma y que ya no lo van a hacer ese proceso en 3 días, sino en 15 minutos. Y piensa en ese cliente de nosotros y piensa en esos trabajadores que a su vez, sí, están como dentro de ese ecosistema y que le dan trabajo a esas otras personas. Entonces ya cuando lo vemos así un poquito más grande, como que, ah, sí, lo que hago es importante, tiene un impacto. Y asimismo nosotros con las cosas chiquiticas del día a día, es pensar como si yo, de la palabra más sencilla que yo le pueda decir a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, a mis estudiantes, los va a impactar. La forma en la que yo atiendo a una persona, si soy comerciante y si lo saludo o no lo saludo,
cómo eso va a poder tener un efecto. Y la forma en la que yo hago las cosas, si lo hago de una forma excelente, bien sea en el trabajo, en lo que sea, o lo hago de una forma mediocre, ¿cómo estoy representando yo allí a Cristo? En algo sencillo que lo hiciste de la forma menos apropiada y alguien curiosamente te había visto salir de la iglesia o por tus publicaciones en redes sociales conocía que eras cristiano y luego ahí está representando mal al Señor. Entonces la invitación es que vivamos con una perspectiva de eternidad y que busquemos invertir nuestro tiempo de una forma sabia, entendiendo que estamos llamados a glorificar a Dios en todo. En el 11, Pablo nos dice lo siguiente: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y voy a detenerme un momento allí. Pablo habla de que él conoce el temor del Señor. Y ese temor no es miedo, sino reverencia, respeto, amor, consideración a ese Dios que es nuestro Señor y nuestro amo. Necesitamos recordar que Dios es Señor de nuestras vidas. A ese lo tenemos como el proveedor, como el Dios de amor, como el que nos cuida, nuestro refugio, nuestra fortaleza y todo, pero recuerden que Él también es nuestro Señor, es nuestro dueño, nosotros le pertenecemos a Él y no se nos puede olvidar. No podemos ser irreverentes con Dios, necesitamos respetarlo, necesitamos tenerlo a Él como nuestro Dios de adoración exclusiva. En estas cosas que Pablo nos invita a pensar más en el futuro que en el presente, es también ver qué tipo de ídolos o dioses pudiéramos estar levantando aquí en la tierra y que están de pronto haciéndonos como una piedra de tropiezo, ¿verdad? Es tenerlo a Él como nuestro Dios de adoración exclusiva, erradicando cualquier ídolo que pueda levantarse en nuestra vida. Y también es la motivación interna para honrarlo, o sea, ese temor nos impulsa, nos mueve a querer agradarle a Él. Miren que aquí en el 11 cambia como un poquito la redacción de Pablo y es por lo que hace rato les comentaba, lo voy a leer y ahorita lo explico. Dice el 11: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias, sino en el corazón. Aquí cambia un poquito la redacción porque venimos hablando como de unas cosas y luego hay como algunos datos como que no se entienden muy bien, y es porque aquí Pablo está como volviendo a sacar a relucir lo que yo les contaba de esos falsos apóstoles y falsos maestros que estaban intentando enseñar cosas contrarias a, a la sana doctrina a la iglesia de Corinto. Entonces por eso aquí dice: a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Está diciéndole a los corintios, o sea, Dios nos conoce, a Pablo y a los que estaban sirviéndole a la iglesia de Corintios. Dios nos conoce y espero que también sus conciencias, o sea, los de la iglesia de Corinto, para esas conciencias sea claro quién era Pablo y quién eran esos servidores de Dios. Él está abogando de alguna manera a su integridad y su celo por la palabra de Dios. En otros pasajes de Corintios complementarios, Pablo, Pablo habla sobre esas cosas grandiosas que Dios hacía a través de él. Él dice de alguna manera, como ustedes, como que me obligaron, entre comillas, a gloriarme de mí mismo y de las cosas que Dios hace a través de mí. Pero lo hacía justo para que la gente despertara y entendiera que eran los enviados de Dios y no los otros. ¿Quiénes son nuestros maestros hoy en día? ¿A quienes nosotros estamos siguiendo? ¿De quienes nos estamos educando? ¿A quién le estamos copiando? La iglesia en su momento estaba distraída de alguna manera y confundida porque al no estar arraigada en la verdad, estaban creyendo otras cosas que les estaban hablando alrededor. Hoy nosotros tenemos cantidad de cosas por las cuales escuchamos de Dios o nos hablan de Dios. Hay redes sociales,
hay un montón de iglesias, entre comillas, ¿cierto? Y grupos, pero ¿quiénes en realidad son nuestros maestros? ¿O quién es nuestro maestro más bien? ¿Qué contenidos estamos consumiendo, no solamente de carácter religioso, sino de otro tipo de contenido que a la vez de alguna manera afecta nuestra percepción del mundo? Necesitamos entender que cuando abrimos puertas a maestros equivocados o cuando abrimos puertas a contenidos inapropiados, también eso puede impactar de cierta manera nuestro corazón. Y cuando son contenidos que parecen ser atractivos, pueden llevarnos a alejarnos de Dios. Entonces, qué bueno recordar que todo lo necesitamos filtrar con la palabra de Dios, ¿sí? Yo he escuchado desafortunadamente algunas personas que me dicen, ay, mira, es que vi un video de Pepito Pérez en YouTube y decía esto y lo otro y yo nunca lo había escuchado, qué chévere. Y cuando uno va a buscar en internet sobre el Pepito Pérez, pues resulta que no viene como de una corriente sana o no está enseñando realmente la verdad. Y qué bueno que recordemos esto, que todo lo necesitamos filtrar por la palabra de Dios, porque así como le pasó a la iglesia de Corinto hoy en día a nosotros, si nos descuidamos, nos pueden también engañar. ¿Listo? Voy a saltarme al versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Esa palabra de constriñe se puede entender como un impulso, como una motivación. O sea, Pablo está hablando de que ese motor o eso que lo obligaba de alguna manera, que lo motivaba, que lo impulsaba, era el amor de Cristo. Nosotros hoy en día somos deudores de amor. Dios nos dio un amor supremamente grande y le debemos amor a Cristo. Y en gratitud deberíamos vivir. El versículo 15, perdón, nos habla de ese amor de Cristo. Ese versículo 15 nos responde sobre de qué se trata ese amor de Cristo. Y en resumen es que uno murió por todos. Sí, ese es como el resumen súper breve. Uno murió por todos. ¿Qué significa esto? Que la ira de Dios contra el pecado de cada uno de nosotros fue cargada en la cruz de Cristo, ¿sí? Y recordemos que no hay otros mediadores, que no hay intermediarios que puedan acercarnos a Cristo, porque sin esos intermediarios no obtenemos esa salvación, no, es un regalo que nos da de forma directa. Ese pecado que estaba sobre nuestros hombros, Cristo lo recibió y soportó todo ese peso, todo el castigo, soportó toda la humillación y soportó todo lo que nosotros debimos de haber sufrido y lo hizo por amor de nosotros. Uno, o sea, Cristo murió por todos nosotros para satisfacer esa demanda de justicia de Dios. Dios es un Dios justo y esa justicia no podía quedar como en el aire, como que, pecamos, el ser humano le falló a Dios y como que ahí sí borrón y cuenta nueva, no. Era necesario un castigo que se aplicara y se hizo sobre Cristo. Esto impulsaba a Pablo. Es lo que él dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos motiva, nos mueve, ¿sí? A agradarle, a vivir por él, a servirle. Me gustaría preguntarles a ustedes, ¿ese amor de Cristo los está moviendo a ustedes hoy? ¿Los está impulsando, los está motivando, los está pellizcando un poquito? Como es algo que ya damos por hecho de que somos salvos, de que Cristo murió por nosotros, entonces no lo pensamos mucho. Pero justo la invitación con este tema es a que volvamos a estas bases, a estos fundamentos y volvamos a pensar si el amor de Cristo realmente está moviendo las fibras de mi corazón, si realmente estoy entendiendo lo que Él sufrió en la cruz por mí, si realmente estoy entendiendo que toda esa vergüenza, toda esa culpa, todo ese castigo que yo merecía, ya no lo voy a tener que soportar porque Él ya lo hizo. Y si eso no los mueve en el corazón, pídanle a Dios que les coloque esa sensibilidad, si eso no nos mueve, porque es
lo más grandioso que nadie nunca hará por ustedes ni por mí. Solo Cristo fue capaz de hacerlo y solo Él lo hizo. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta ante aquel que lloró, que fue humillado, que fue torturado y que murió por nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta ante ese acto de amor? Por lo menos gratitud, ¿sí? Pero ¿qué más? Obediencia, fe, respeto, temor a Dios y una disposición de corazón para vivir por Él. Ese versículo 14 lo voy a leer en otra versión. Segunda de Corintios 5, 14. En la Nueva Biblia Latinoamericana de las Américas dice, pues el amor de Cristo nos apremia. Sí, nos apremia, o sea, como que es algo importante que nos debe mover a la acción, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Entonces, para todos los creyentes genuinos, esa muerte de Cristo y resurrección debe, en serio, hacernos cambiar por completo nuestra forma de vivir. En el versículo 16 se nos dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Cómo así que conocer a alguien según la carne? Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que lo expresa de una forma muy clara. Segunda de Corintios 5, 16. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Entonces, cuando nos habla allí de que antes conocían según la carne, pero ahora ya no, significa que antes se miraban a las personas y a Cristo desde una perspectiva meramente humana, pero ahora que el Señor nos ha salvado, lo vemos de una forma diferente. Lo vemos a través de los ojos espirituales, entre comillas, y es una invitación también a que comencemos a ver todas las cosas desde esa perspectiva de Dios. Nosotros tenemos esas dos opciones, ¿sí? Ver nuestra propia vida, nuestros hermanos en la fe, las cosas que Dios nos pide desde una perspectiva meramente humana o, por el contrario, verlo desde la óptica de Dios, ver nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras enfermedades, nuestros sufrimientos, netamente desde lo humano o proyectándonos desde una perspectiva de Dios, ¿sí? Y ya en el 17 se nos habla de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sí, un versículo obligatorio para memorizar. Por aquí vi que sí se lo han aprendido, han hecho la tarea. Muy bien, Luisita. Y esta es una afirmación muy breve, pero también muy profunda de lo que esa salvación de Dios implica. Si es morir a un yo imperfecto, defectuoso, pecador, sí, impuro, como nos llama la Biblia, enemigo de Dios, y ser transformado en algo completamente nuevo. Por eso se le habla aquí nueva criatura. Nacer de nuevo, ser agradable para Dios, ser justo como lo es Cristo, no porque lo merezca, sino porque Cristo es mi justicia, ser heredero con Cristo de tesoros celestiales. Entonces miren que ese pequeño versículo tiene unas implicaciones muy profundas para nosotros. Y si estamos diciendo que somos nuevas criaturas, significa también que debemos dejar atrás todo el antiguo sistema de valores, todas las anteriores prioridades, las anteriores creencias e incluso todos los planes desenfocados del pasado. Y qué bueno que hoy en día reflexionemos si eso del pasado todavía está haciendo algún peso hoy en día o algún contrapeso más bien, si hay algún vestigio de esa vieja vida que en algún momento se dio y que hoy en día persiste y que nos está haciendo también de pronto retroceder en nuestro caminar con Dios.
Si esas cosas viejas realmente pasaron, ¿por qué nos están afectando hoy en día? Si esas cosas viejas pasaron, ¿cómo vamos a hacer para entregarlas en ese altar de Dios y también esforzarnos por erradicar eso por completo de nuestra vida? Hay que aclarar también que el mal y el pecado van a seguir siempre presentes en nuestra vida, ¿sí? Es decir, no estamos en una posición de ser perfectos, por lo tanto vamos a fallar, eventualmente vamos a pecar, vamos a ofender a Dios, eventualmente vamos a hacer cosas horribles, pero ¿qué significa que somos nuevas criaturas? Que el pecado ya no nos controla. Es decir, que si bien fallo, tengo en mi corazón el Espíritu Santo que me dice, uy, mira lo que hiciste, pilas. E incluso cuando desafortunadamente caemos en periodos de rebeldía y no pecamos por un día, sino puede ser por una semana, o un mes, o un semestre, o un año. Pero si Dios ha decidido rescatarte y si Él te ha hecho su hijo, Él te va a hacer volver al día, a la semana, al mes, al semestre o al año, porque no depende de nosotros. Es el amor de Dios el que nos impulsa y lo dice el 18, miren. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo proviene de Dios, es decir, esa nueva vida transformada proviene de Dios. El conocerlo a Él proviene de Él. Recuerden que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso está en primera de Juan 4, 19. Él es el que inicia y termina nuestra salvación. Él es el que lo provee todo para rescatarnos. Él es el que nos busca. Él es el que nos encuentra. Y Él es el que nos hace nacer de nuevo y ser una nueva criatura. Entonces, gloria a Dios por ese Señor que tenemos, tan maravilloso, tan misericordioso, un Dios de amor. Yo a veces, cuando peco y me equivoco y voy a Dios a pedirle perdón otra vez y a reconciliarme con Él, pienso en el número de veces que le he pedido perdón por la misma cosa o el número de veces que Él me ha perdonado en diferentes oportunidades y realmente que me maravillo de esa misericordia de Dios. Y los invito a ustedes que también reconozcan esa obra de Dios en su vida, que reconozcan su gracia, su amor, su misericordia y que como decía Pablo atrás, que eso los constriña, que eso los apremie, los impulse, los motive, los anime a vivir para Él, a agradarle, a glorificarlo, como una forma de decirle, Señor, gracias por todo lo que has hecho por mí. Incluso el Señor es el que conoce el que coloca en el corazón la convicción de pecado. Nosotros somos instrumentos de Dios, o cuando otra persona se acerca y nos comparte la palabra de Dios, esa persona es un instrumento de Dios, pero el que convence en el corazón es el Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado, justicia y juicio. Y cuando un verdadero hijo de Dios, que Dios ha decidido rescatarlo, se pierde, el Espíritu Santo en el momento en el que Él disponga, coloca esa convicción de pecado y lo hace volver a Él. Entonces con Dios no hay pierde y gloria a Dios por eso, ¿cierto? Y Él dice aquí que nos ha dado también el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Otro de los puntos que debería de tener nuestra vida en gratitud a Dios es el querer contarle a los demás de lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Él nos buscó para que nosotros nos reconciliáramos con Él. Es curioso porque la Biblia llama a los que son gentiles o paganos, como lo éramos nosotros antes, enemigos de Dios. Entonces, imagínense alguien inocente y alguien culpable. O sea, el culpable fue el que ofendió, el que afectó, el que dañó o hirió, transgredió al otro, al inocente. Y el inocente es el que va a buscar al culpable y le dice, venga, mire todo lo que yo hice por usted. ¿Sí? Y es el tipo de reconciliación que Dios ha hecho por nosotros. Y eso necesitamos contarlo a los demás.
El 20 utiliza una palabra y es embajador. Embajador es en nombre de Cristo. Un embajador es un mensajero que representa una autoridad. Y en este contexto podríamos llamarnos a nosotros como mensajeros que representan aquí en la tierra a ese rey del reino de los cielos. Entonces cada uno de ustedes es un embajador, es un representante del rey de los cielos. ¿Sí? Camilo ahí donde está es un representante del rey de los cielos. ¿Qué le parece ese título, Cami? Y así cada uno de nosotros, representantes del rey de los cielos. Eso es lo que significa un embajador. Entonces nosotros estamos llamados a rogar en nombre de Cristo a las personas que se reconcilien con Dios, ¿sí? Y hacerlo de una forma sencilla, tranquila, consciente que Dios es el que al final va a traer esa convicción de pecado, cuando Él lo quiera. Descansar en que el Señor es el que tiene el control de eso y no nosotros. Y es Él, o sea, Dios, el que coloca la iniciativa y el que obra para que las personas se reconcilien con Él. Entonces podemos hacerlo tranquilamente entendiendo que tampoco está el peso en nuestros hombros si alguien se salva o no. Es del Señor, ¿sí? Entonces, a medida que nosotros presentamos el Evangelio, Dios va hablando a través de nosotros. Dios va exhortando, amonestando, generando ese convencimiento y es el Espíritu Santo el que lo hace. Ahí termina el versículo 20 y como conclusión a este tema, quisiera dejarles lo siguiente y lo voy a leer. El amor de Cristo nos debe impulsar a vivir con una perspectiva eterna, es decir, tener gratitud por la salvación, cultivar nuestra fe, nuestra obediencia y ejercer con responsabilidad el ser embajadores de Cristo. ¿Qué quiere decir esto como conclusión? Que Dios nos ha comprado por un precio tan grande que lo mínimo que podemos hacer es agradecerle, pero acompañar esa gratitud también de fe, de convicción, de confianza, de obediencia, acompañar esa gratitud también de acción, de ir a los demás y compartirles todo lo grandioso que ya ha hecho Dios con nosotros. Y esa es la invitación final. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos para orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Amado Padre Celestial, nos entregamos a ti una vez más, dándote gracias por lo que hoy nos has enseñado a través de tu palabra. Gracias por recordarnos los fundamentos, así